noviembre va a ser un año que empezamos Levítico. Sí, un año y solo vamos por el 19, así que un año más tal vez. Pero yo creo que vamos rápido, ¿eh? Así que agradecemos a Dios por la libertad que tenemos. Sabemos que los hermanos, mañana muchos escuchan, bueno, dicen que escuchan el mensaje por YouTube, porque las fábricas, los trabajos, los compromisos. Pero bueno, las excusas. ¿El fútbol? ¿Hay fútbol? No, ya decía que yo que habíamos menos. Pero bueno, estamos aquí para comprender más a nuestro Dios. Que le damos la bienvenida a los hermanos. Esto engancha, porque la palabra de Dios es como la miel, en el capítulo que leía el hermano. Es más dulce que la miel, y la miel directa del panal. Así que vamos, es mejor que Netflix, claro que sí. Así que vamos a ponernos sobre los pies para que me acompañen a orar, para que el Espíritu Santo sea con nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Señor, tú eres un Dios que te revela, tú eres un Dios bueno, y lo vemos, Señor, que a pesar de las circunstancias de la vida, tú eres fiel, Señor. Hoy venimos contentos, Señor, porque venimos a conocerte más. Permite que esta palabra sea como un martillo, Señor, que quiebre todo argumento que se levanta contra ti. Que esta palabra crezca y se multiplique en nuestros corazones. Señor Jehová, tú sabes lo agradecidos que estamos por la libertad que nos das, por los recursos, por todas las cosas que haces para que podamos estar aquí hoy, día de estudio bíblico. Gracias, Señor, y que toda la honra y la gloria sea para ti. Ilumina, Señor, este texto para que siga redarguyendo nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén. Pues, capítulo 19 de Levítico refleja dos grandes mandamientos que Jesús ya menciona en Mateo 22, cuando Jesús dice que amemos al prójimo y amemos a Dios sobre todas las cosas. El capítulo 19, si tú lo estudias y sacas un resumen así, un esquema como lo del colegio, trata sobre cómo amar a Dios, igual que los 10 mandamientos. Son 10 mandamientos, 5 de cómo amar a Dios y 5 de cómo amar a tu vecino, a tu prójimo. Pues este capítulo igual. Sabemos que Levítico no es el libro favorito de muchos, pero en verdad sí que aprendemos cuando profundizamos. Una parte habla sobre cómo amar a Dios y la otra parte habla sobre cómo amar al prójimo. Pero interesante que también habla de otras cosas. Habla de cómo convivir en la vida normal, la vida cotidiana, porque habla de guardar rencor, del chisme, de no mezclar los animales, de la cosecha. La verdad que es un capítulo muy prometedor. Así que les animamos, hoy solo la introducción, les animamos a este miércoles y el próximo para que podamos aprender todo juntos. Sobre amar a Dios sobre todas las cosas, lo vamos a ver la semana que viene y no está a manera cronológica porque está del 2 al 5 en el verso 19. Voy a hacer una muestra, voy a coger el 19, y él le dice, mis estatutos guardarás. O en el verso 5, cuando le dice, cuando ofrezcas ofrenda, hacedlo de tal manera que sea acepto. O sea, hay un rango, un bloque que trata de cómo amar a Dios sobre todas las cosas. Pues mañana o pasado ustedes lo escuchan o lo oyen y es así. Ese bloque, que lo veremos luego, habla sobre la santidad, la adoración, la pureza, la idolatría. Pero hay otro bloque de cómo yo amo a mi hermano Sebastián. ¿Cómo es Sebas? ¿Cómo yo puedo amar a Edinson? O a mi hermana que está de cumpleaños hoy. ¿No? Y esos versos, cómo amar al prójimo como a uno mismo, en la segunda división, está también, no está cronológico, está del 9 al 18, del 20 al 22 y así. En el tema de amar al prójimo como a nosotros mismos, el tema es la justicia. Por ejemplo, habla de no maltratar, de no cobrar de más, misericordia, protección al vulnerable, cosas sociales, Aquí en este capítulo encontramos cosas sociales que en verdad tú dices, wow, estamos hablando de una época 1600 años antes de Cristo.
y al Señor le está revelando cómo amar al prójimo. Pero esta vez, en este capítulo, aparte de cómo amar a Dios, cómo amar a tu prójimo, como a ti mismo, Dios incluye leyes que van más allá de la relación con Él, vertical, como yo amo a Dios, y de la relación horizontal, como yo me relaciono con el prójimo. Y esas leyes son de la vida cotidiana, la cosecha, la tierra. Me sorprendió mucho eso de no guardar rencor. Está ahí, no chismear. Todo eso está ahí, porque Dios tiene un objetivo, que ellos sean santos. Así que ya mirando de qué va el capítulo, podemos leerlo juntos. Hoy vamos a ir al verso 1 y el verso 2. No vamos a avanzar más de ahí. Saben que la semana que pasada dijimos que el Levítico se divide en dos. Una parte de cómo agrado a Dios con ofrenda, con ceremonia, con sacrificio, con la muerte de animales. Y del 17 hasta el final, cómo agrada a Dios en mi vida normal, en el campo, con mi vecino, en la cosecha, en las relaciones, ¿no? Entonces, vamos a leerlo. Dice, la Reina Valera dice, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y más de ahí, teníamos para escribir un libro, pero teníamos que acortar, porque tenemos solo un tiempo limitado y hay que ser, ¿no? Sensatos. Entonces, ¿comprendieron eso, no? Los bloques que trata Levítico. En cuanto a la parte que casi no habla, los demás del Pentateuco, sobre la vida diaria, encontramos que Dios en este capítulo le habla a Moisés cómo tratar la persona normal de la congregación. Cuando decimos congregación es el pueblo. Cómo tratar, voy por la diapositiva 6, porque me salté una, así que ya voy para allá. Cómo tratar la cosecha y ayudar a los vulnerables, a los pobres y a los extranjeros. En esa parte que es la única, casi, me parece que Deuteronomio también habla de no mezclar especias. De hecho, no se podían mezclar ni los tejidos. También esa parte de una vida normal, de un personaje de a pie, como dicen, habla de cómo entregar los primeros frutos para Dios y la justicia en los negocios. O sea, no solamente habla de yo soy santo, me tienen que hacer esto a mí. Dios es un Dios no solo vertical, sino que Él sabe que nosotros tenemos una relación horizontal con las personas de nuestro alrededor. Y por eso este capítulo tiene otro bloque. Entonces, en el verso 1 y el verso 2, hay dos cosas que tenemos que observar. Cuando leemos la Biblia, son lenguajes antiguos y Biblias a veces un poco no tan modernas como la Reina Valera. El verso 1, debemos observar quién habla y a quién le habla. Habla Jehová, cuando eso era otra dispensación y Dios hablaba en voz audible. ¿Y le habla a quién? A Moisés. En el verso 2, entonces está el mensaje. El mensaje, Dios le da un mensaje específico. Porque Dios es un Dios de luz, no de confusión. Él le dice, seréis santos porque soy santo. Ese es el mensaje. Entonces, ese es el centro del estudio de hoy. Esa frase, 6 palabras, seréis santos porque yo soy santo. Este es un mandato, eso no es un consejo. Ay, si ustedes quieren, sean santos. 7 palabras. No, es un mandato que Dios le da a Israel, le provee a Israel como con una motivación. O sea, yo no sé si ustedes a sus hijos lo premian. Si pasas del cole con esta nota, te vamos a dar este premio. Muchos padres hacen eso. Mi suegra a sus hijos, para que se aprendieran versos bíblicos, y ellos saben muchos versos bíblicos, le daba dulces. Yo quería ser hija de mi suegra. Pues Dios le da una motivación. Miren, ustedes van a ser santos, van a ser en futuro porque yo soy santo. La estimulación era que ya Dios le había sido de ejemplo. Y lo vamos a ver en qué ocasiones. No sé si me entienden. Él no se para ahí, adelante de Moisés le dicen, tienen que ser santos, como con esa autoridad, como los dioses de Egipto.
Recuerden que el contexto que se escribe todo esto, en Egipto había un montón de dioses crueles, ¿no? Paganos, falsos. O el dios Moloch, que es un dios que tiene los brazos así, como de hierro, y le ponían los niños y se quemaban los bebés. No, Dios no es así. Dios le dice, tienen la oportunidad de mirarme a mí, tener un aprendizaje vicario por mí, porque el deseo de Dios era que ellos sean santos. No sé si voy muy rápido o si lo entienden. Entonces, ese es el mensaje de esta noche. La esencia de la santidad es como, a veces hablamos de Marte, Júpiter, ¿no? No hemos ido ahí, pero están, ¿verdad? La santidad de Dios es una realidad. Y ya en las iglesias no se predica la santidad, porque cuando tú predicas la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor, te dicen que tú eres legalista, que no sé qué. Pero la santidad se halla en una parte, en una esencia incorruptible, y es el mismo Dios. O sea, la santidad, si tú quieres buscarla en el pastor, le vas a encontrar los 7 defectos. ¿Se acuerdan cuando habían en los periódicos antes los 7 errores? Los que somos más viejos. Si tú miras la vida del pastor, porque es una persona en proceso de santificación, le vas a encontrar defectos. Por eso Dios le dice, no dice, sean santos como Moisés. No, le dice, sean santos porque yo soy santo. Y en Dios no encontramos error, ni mancha, ni pecado, ni maldad. Porque la esencia de la santidad se encuentra en Él mismo y en esas palabras. Dios no nos dice jamás lo que debemos hacer sin primeramente mostrar los recursos para nosotros hacerlo. O sea, Él le dice, sean santos, pero Él le da las herramientas. En ese caso, Él mismo es el motor, Él mismo es el recurso, porque ellos ya conocían a Dios. De esto lo voy a explicar mejor. De hecho, la Biblia dice, Pablo dice que Dios pone el querer y el hacer. O sea, Él te pone a ti eso que tú estás sintiendo, pero Él te va a dar la manera de hacerlo. O sea, Él te puso hoy el deseo de venir al estudio, entonces Él te ayudó a organizarte, es Dios. Entonces, cuando Dios se para delante de Moisés, le dice, mira Moisés, van a ser santos en futuro, pero es porque yo soy santo. Voy a repetirlo mucho, pero es que es así. Y vemos que Dios se revela a Moisés. ¿Dónde se revela a Moisés como santo primero? Uy, tengo mucho calor. En la zarza ardiente. Porque yo me ponía a pensar, yo decía, pero ¿y cómo ellos sabían que Dios era santo? Porque ellos vivían en Egipto. 400 años predicaba la hermana Joa unos días de esto, unos viernes atrás. Muchos años, y ellos no tenían un contacto con Dios, no tenían antepasados. ¿Cómo ellos sabían que Dios era santo? Pues primeramente, no lo vamos a leer, sino vamos a memorizar en Éxodo 3, cuando la zarza, específicamente en el capítulo 5, él le dice, cuando Moisés ve esa zarza, un árbol con fuego, y se acerca, porque le llama la atención, ¿no? Y cuando Moisés se acerca, Dios le habla y le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. O sea, Dios es tan santo, tan apartado de lo que conocemos. O sea, Dios es más que Santa Teresa de Calcuta. O sea, piensa en lo más santo, en la persona que tú crees que no falla, pues 100% Dios es santo. No hay comparación. Dios es tan santo que Él estaba en ese lugar hablando su presencia. Ni siquiera estaba corpóreo. Y todo el lugar se volvió santo. Dios es tan santo que se podía volver santo toda la tierra en ese momento, cuando Él descendió a encontrarse con Moisés. Entonces, cuando Dios le dice a ellos, aquí en Levítico, seréis santos porque yo soy santo, seguro que ellos sabían que Moisés se había encontrado con Dios. Ellos se habían encontrado con Dios por 40 años en la columna de nube y en la columna de fuego. Ellos conocían a Dios. Porque a veces como decir Dios es santo como que no lo bajamos a nuestro nivel. Y ser santo no es andar con la aureola, es un estilo de vida. Y Dios es lo que muestra, o sea, cuando promete, cumple. En su fidelidad. Es un Dios que se revela. Él está hablando directamente por vos, ¿no? Entonces, el pueblo también de Israel, de ese entonces con Moisés, ellos también vieron la santidad de Dios. Se asustaron.
¿Se acuerdan en ese episodio en Éxodo 19? Que Dios le dice, báñense, pónganse ropa bonita, ropa blanca, santifíquense, porque yo bajaré. ¿Qué sucede? Que cuando Dios baja y hubo trueno y hubo relámpago, ellos se asustaron. Ante la santidad de Dios se asustaron. Entonces, ellos sí sabían que era la santidad más que nosotros. Nosotros sabemos también, pero le hago memoria, porque a veces, aún los más jóvenes, son conceptos que los evangélicos usamos, pero no lo tenemos muy aéreo, pero no lo traemos a la vida. Y vamos a verlo luego que es santidad. En Levítico 19, Dios le dice a ellos como pueblo, yo, el Señor tu Dios, soy santo. Es impresionante que cada vez que Dios se le aparece, en esos primeros años, Él se le presenta. Y un atributo que siempre usa es santo. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados al faraón, a la hija del faraón, que eran crueles. O sea, los faraones se casaban entre ellos, eran sanguinarios. Los cananeos, que te cuento, los filisteos, no sé si estaban en esas cananeos, eran más, ¿no? Eran personas crueles, con dioses crueles. Entonces Dios le dice, yo no soy como los que ustedes conocen, yo no tengo comparación, yo soy santo, ustedes serán santos. Como les decía, Dios se les revela en santidad en el monte Sinaí. Entre los truenos y los relámpagos, que ellos no pudieron aguantarlo, porque una cosa es que, como nosotros no somos santos, el pueblo de Israel salió corriendo, pero Dios, en ese momento, en Éxodo 19, que es cuando le da los 10 mandamientos, que al final, ¿qué pasó? Se tuvo que ir Moisés solo y el jovencito Josué. Y cuando Moisés estuvo delante de la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Porque delante de la santidad de Dios no podemos quedarnos igual. Delante de la santidad de Dios es como cuando tú sales, yo no me bronceo porque yo soy negra, ¿no? Pero cuando una persona es muy blanca, se expone al sol, se pone como rojo, ¿no? Cuando alguien está delante de la santidad de Dios, se nota, es diferente. No sé si cuando tú estás en un trabajo te dicen, ay, tú tienes algo diferente. Es porque Él es santo y nosotros le imitamos a Él. ¿Quién dice amén? Es así. Entonces, quiero llevarles al punto de la entrega de la ley en el Sinaí. Y vamos allá para que al menos lo ojeemos así en Éxodo 19. Cuando Dios le muestra su santidad, no lo vamos a leer, sino así por encima, pasan unas cuantas cosas en el monte Sinaí. Yo les quiero llevar a que Dios no es arbitrario. Dios no es un Dios como los humanos. Él le dice, yo soy santo, pero ellos entendían de que Dios estaba hablando. En el monte Sinaí, cuando Dios despliega su santidad, antes lo primero que manda es a que ellos se preparen, se cambien la ropa, se arreglen. En última instancia, en el 19 dice, se santifiquen. Todo esto era para enseñarles que la santidad de Dios necesita separación. Eso no es verdad que tú antes de la santidad de Dios vas a ir igual, como venden muchas iglesias o muchos movimientos cristianos. Porque cuando el pueblo de Israel tenía que ir delante de Dios, en Éxodo 19, Dios le dice, miren, santifíquense, arréglense, compónganse. Y Él le quería revelar algo, que la santidad de Dios exige separación de lo común, de lo pagano, del pecado. Y si hoy estamos aquí es por eso. O sea, cuando uno lo entiende, uno empieza a hacer separación, uno empieza a cambiar la música, uno sigue con los amigos porque tienes que ser luz para ellos, pero tú no estás de acuerdo con sus cosas, porque tú eres santo. O sea, tú sigues en tu familia porque tú no te quitas el apellido y el Señor nos manda a ser agente de paz, agente de luz, pero hay cosas que tú dices, no, la Biblia no dice eso. Y es una manera de separar, porque santidad significa apartado, separado, de lo común de lo que no es común, lo profano y pagano de lo que no lo es. Yo no sé si me entienden, porque a mí me costó muchísimo cuando era niña. Yo soy cristiana de muy pequeña y cuando hablaban de santidad yo no lo entendía. Pero es eso, o sea, Dios no es igual. Él no es como un hombre. No es como Santa Ana, no es como, ¿cuál es la de Altagracia? No sé en Colombia cuál es una virgen, o en Brasil. Parecida. Dios no es así, porque Él no tiene ni una solita mancha.
En Éxodo 19, cuando Dios iba a mostrar su santidad, Él le dice, en este trocito es que yo voy a estar. Entonces Dios delimita el lugar donde Él está. O sea, no iba a estar en todo el desierto, sino Dios le dice a Moisés, arréglense, compónganse y van a estar aquí en esta parte. ¿Saben qué? Dios le estaba mostrando que como Él es santo, Él es apartado, Él es diferente. Hay límites para acercarse a Él. Eso era lo que Dios le estaba mostrando en el Sinaí. Entonces, ahora, 40 años después, en Levítico, como ellos ya saben eso, Él le dice, ustedes serán santos porque yo soy santo. Acuérdense que cuando iban a tener una cita conmigo, tuvieron que arreglarse en un lugar específico. Y la última cosa de esa cita en el monte Sinaí, no solo que Dios elige el lugar, la manera física, externa, Dios elige una persona para hablar y elige a Moisés como mediador. Y ese sí lo voy a leer en Éxodo 25 y 24. Cuando ya todos estaban arreglados, que todo estaba bien, le dice, Jehová, ven, desciende y subirás tú, y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haya un estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo, o sea, Dios es santo. Él le muestra quién es la persona que él elige para hablar con él. Era para mostrar este punto, algo que nosotros no podemos contextualizar, la santidad de Dios. Y más en este tiempo que se ha perdido un poco la santidad, porque si usa la blusa manga larga, eres legalista, si la usa corta, se ha perdido mucho en la forma. Pero la santidad es un estilo de vida, y lo vamos a ver. ¿Qué aprendemos de Dios en esta frase de Levítico? Vamos allá de nuevo, Levítico 19, una frase. Habló Jehová a Moisés diciendo, aprendemos que Dios es un Dios que habla, que se comunica, que se revela. Y cuando Él te pide algo, Él te dice algo así, pero mira, se hace así, se hace así, se hace así. Él te dice, Él te llama a ser creyente, pero Él no te dice, no, ¿y ahora qué haces? No, te va mostrando cómo hacer las cosas. Dios capacita al pueblo para ser santo a través de sus leyes, sacrificio y enseñanzas. Y lo que vemos aquí. Esa es la primera frase, pero luego Dios empieza. Y hagan esto, y hagan lo otro. Me gusta mucho que el primer mandamiento es, cada uno temerá a su madre y a su padre. Mira cómo Él empieza. Dios es tan horizontal que Él empieza con la familia. O sea, yo soy santo, sean santos. Y el primer mandamiento, ¿cómo tú estás tratando a tu mamá y a tu papá? Porque la santidad es una vida, no es aquí santo y en la casa a saber, no. Dios se revela, habla, y Él empieza a decirle, mire, para que sean como yo, por si no lo entendiste en el monte Sinaí, por si no lo entendiste cuando me le aparecía a Moisés, por si no lo entendiste con José, con Abraham, con Jacob, yo te voy a decir dónde tienes que ser santo. Con tu mamá, cuando juras, no robes, no busques la viña de los demás, no guardes rencor, no hagas chisme, porque Dios es así, eso me gusta, ¿no? Él da los recursos para obedecerle. O sea, no te dice que es una cosa que tenemos que aprender los papás. No toques y ya, punto y aparte y no. No, le dice sean santos y Él le da los recursos, le dice así, así, así. Estos recursos o provisiones muestran cómo reflejar, es como un espejo, ¿no? El espejo que teníamos antes. Estas provisiones, estos recursos que vamos a ver la semana que viene, es la manera de reflejar el carácter de Dios en la vida diaria. Porque, por ejemplo, la honestidad va a aparecer la semana que viene. Dios le va a hablar de la justicia, de la misericordia con el más pobre, de la integridad, todo. Él le da los recursos para que ellos puedan hacerlo. No sé si me entienden cuando digo los recursos. O sea, cuando le dice, cada uno temerá a su mamá y a su papá. De hecho, hay una referencia a honrarás a tu papá y a tu mamá, de Éxodo 20. O sea, Dios le dice, lo van a hacer así porque yo soy santo. O sea, no solamente soy santo. Entonces yo me imagino, ajá, ¿y cómo yo soy santo con mi mamá? Dios adelante le dice, bueno, con tu mamá y tu papá,
con la cosecha, con el vecino, con el resentimiento. Me llamó la atención que Dios se preocupa hasta de nuestro corazón. O sea, cuando en el corazón, el lunes, hicimos el devocional de la raíz de amargura. Es por eso, porque Dios se preocupa que tu corazón esté limpio y no te lleva a la santidad deseada un resentimiento. Entonces, sin su provisión, sin esos recursos, esos consejos, vamos a decir, Él no podría exigir santidad. O sea, yo no le puedo decir, Joana al cuadrado, tienen que venir de negro el miércoles. Pero y yo tengo ropa negra. Pero Dios le dice, es como que le dice, tienen que venir de negro y aquí está la ropa. Entonces le dice, sean santos y esta es la manera de ser santo. Así, así y así. Sin su consejo, Él no podría exigir santidad. Y aquí vemos la justicia de Dios. Aquí vemos la justicia de Dios. Cuando estemos delante de Dios, no podemos decirle, yo no sabía cómo ser santa con mi esposo. Yo no sabía cómo ser santa en tal sitio porque Él ya lo ha revelado. Entonces, la provisión, estos consejos que vamos a estudiar estos días, se van a convertir en el camino para alcanzar la santidad. Y con la ayuda del Espíritu Santo llegaremos yo sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar a que lo practiquemos en casa, que cambiemos, que cuando termine el año digamos, wow, yo he subido 1% en la santidad. Esa es la meta, porque estamos aquí. No es para decir, pasamos al capítulo 20, es para ser santo, porque Él es santo. Volviendo a Dios, Dios no nos habla de nuestro comportamiento hasta dejar claro cómo hacerlo. O sea, Él le dice, sean santos, pero aquí tienen el manual para que lo hagan. El poder que nos permite actuar. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba como ahora. Estaba en personas puntuales. Pero ellos tenían a Dios. Era una teocracia. Ellos vivían con Dios en el centro. O sea, el tabernáculo era que la tienda estaba en el centro, la presencia de Dios estaba en el centro y ellos estaban alrededor. Entonces ellos podían ser santos. Lamentablemente no lo hicieron. En el Nuevo Testamento ya se explica con más detalle lo que es el proceso de santificación. Porque hasta la niña que anda por aquí, que tiene 1 año y medio, es una pecadora. Es decir, no es santa. Su mamá dice, Entonces, en el Nuevo Testamento ya se establecen, se explica cómo es la santificación en el creyente. Es posible, gracias al Espíritu Santo, dice Juan 16, que vive en nosotros, y en permanecer en la palabra, que lo dice Juan 17. Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros, la palabra nos guía, ambas nos fortalecen para vivir conforme a la voluntad de Dios y poder ser santos. El instrumento para santidad es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué significa vosotros seréis santos? Pues cuando dice ustedes serán santos, indica que la santidad está en el futuro. Y anoche en el devocional de mis hijos, yo le dije a mi hija, escríbeme esa frase. Es que Dios nos ve santos. Y tú sigues pecando, pero Él le dice, seréis santos. El verbo seréis está en futuro. Y Él es así. Dios sabe que nosotros no tenemos santidad. Porque la santidad es un atributo de Dios y nosotros lo tenemos gracias a la sangre de Cristo. Pero el amor de Dios es tan grande que progresivamente lo podemos tener. La santidad no es algo que en ellos, Israel de Levítico 19, ni nosotros podamos alcanzar por nuestra propia fuerza. O sea, en un tiempo de la iglesia primitiva, cuando nosotros estudiamos teología, no me acuerdo cómo se llamaba un grupo de discípulos, ellos se creían tan santos que ellos dejaron la vida, dejaron de estudiar, dejaron de trabajar y se quedaron en monasterios. Fue cuando empezaron a aparecer los monasterios. De ahí viene entonces que los sacerdotes se encierran. Y viene de ahí, después de la iglesia crecer, ellos creían que la santidad era no contaminarse. No te me pegues. Pero no es eso. La santidad es un estilo de vida y es progresiva. No es por nuestra fuerza, sino para reflejar el carácter de Dios. Y tú puedes encerrarte en el Monte Moncayo, allá arriba en el Moncayo,
y que te crezca la barba, así como el hombre de Cromañón. Pero si tú no reflejas el carácter de Dios, seguirás siendo, no eres santo. Estoy terminando ya, ¿eh? Como veremos en este capítulo 19, la santidad se expresa. Es una cosa que está dentro, pero se ve afuera. Es como algunos frutos, ¿no? Que tú los siembras y luego sale la florecita, ¿no? En mi país está uno que se llama el framboyán, que echa como una vainita y la flor. Pues así la santidad viene de adentro y se refleja hacia afuera. Pero se refleja se expresa en las alabanzas, en la manera de vestir. Yo siempre digo que las enfermeras tienen un uniforme, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para cuando yo vaya al hospital sepa que ella es la enfermera, ella es la doctora, es el conserje y yo, que voy de paisana, soy la paciente. Y cuando estoy ingresada, ¿qué me ponen? Una bata de paciente, porque nosotros tenemos código, ¿no? Entonces, la santidad se expresa de manera por fuera, la manera de vestir, la manera de hablar, lo que oímos, ¿no? En tiempo de Israel, y nosotros lo expresamos aquí en la iglesia, cuando cantamos, cuando oramos, los devocionales. Pero en Levítico 19, sorprendentemente, Dios le está expresando la santidad moral. ¿Cómo tú te estás llevando con tu mamá, con tu papá, con tu vecino? Es impresionante que Dios se preocupa de esos detalles. Entonces, la vida moral no se refiere a huir físicamente del mundo y encerrarse en la Patagonia, ¿no? No significa vivir aislado de las demás personas. Porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. O sea, hay que tener un equilibrio. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. O sea, no es eso tampoco, porque sería entonces extremos, ¿no? Lo que significa es de vivir de manera diferente. Eso significa la santidad. Yo recuerdo cuando yo era joven en la iglesia y todo el mundo se iba al Festival Presidente. Era una cosa en mi país, madre mía. Y los evangélicos en la casa con los tambores. Nosotros nos la pasábamos muy bien. Al otro día, cuando íbamos a la universidad, a la escuela, nadie tenía dinero, porque todos lo gastaban allí y nosotros con nuestro dinero. Disfrutábamos a nuestra manera. O sea, vivíamos la vida de manera diferente, como el salmón, que todos los peces van para acá y el salmón va para acá. Eso es la vida diferente. Podíamos estar viendo el fútbol, que yo no digo que no, lo vemos en diferido luego, ¿no? Pero estamos aquí. Eso significa vivir de manera diferente, con la forma de pensar, la forma de sentir. O sea, el bullying, por ejemplo, ¿qué es el bullying? Que todo el mundo empieza a burlarse de una persona. Pues, ¿qué debe hacer un cristiano en el instituto, en la universidad, donde Dios te ponga? En la fábrica, que se hace bullying también, en los trabajos. Cuando se están burlando de esa persona, yo debo pensar diferente. Cuando todo el mundo le cae encima y empieza a burlarse, yo debo ser el santo ahí. Y es ahí cuando debemos expresar santidad moral. Si todo el mundo se está riendo o lo que sea, burlándose, haciéndola que la pase mal, mi deber como cristiana es decir, ven, yo te ayudo. ¿Verdad que sí? Y ahí estamos expresando la santidad de Dios, en la manera de sentir y actuar. Y eso está alineado con los valores espirituales, porque este es lo que vamos a ver. Dados aquí por Jehová. Y fíjense que todos esos valores van en contra a los patrones negativos del mundo. Solamente una muestra, un botón. El día 1 de enero hay una señora que sale en un canal desnuda, ¿saben? ¿No? En las campanadas. Hay una señora en una de las antenas que sale prácticamente desnuda. Un horror. Luego hay una señora en la antena 1, que yo no sé cómo se llama esa presentadora. Y yo digo, mira, ella no tiene un conocimiento, pero ella va elegante, pero no va desnuda. Entonces, me impresiona mucho porque la persona de la otra antena es muy conocida y muy afamada por los jóvenes. Y la gente está esperando, yo que siempre trabajaba en bares, todo el mundo está esperando a ver con qué ropa va a salir fulana. Pero el mundo, eso es lo negativo. Nosotros tenemos que ser la contra del mundo en la manera de pensar, en la manera de sentir y actuar. Ser santo no es habitar en una dimensión idealizada, un mundo aparte. Ya quisiera yo, pero no es así. Sino conservar la pureza ahí donde tú estás, en la fábrica, en el instituto, en la universidad. Eso es ser santo, conservar la pureza desde el corazón, en el día a día.
yo estoy el otro día iba le comentaba a mi esposo, estaba para pagar en la fila. Yo iba rápido porque estábamos en el local. Y una señora mayor, claro, y como yo iba a 100 por hora, ella iba a 30. Y ella dijo que yo me le metí. Y yo le dije, yo no me metí, yo no la vi. Y tú sabes el remordimiento que me dio. Porque a veces uno anda muy rápido. Y ella se llevó, y sí, ella peleó y dijo que yo me le metí. Pero yo no la chica dijo, ella no se metió, yo llegué antes. O sea, como yo iba más rápido. Y yo dije, wow, chico, cómo eso cuando cada vez que iba a orar, porque yo voy por los caminos orando, digo, Señor sabe que yo no quería quitarle su turno. Pero esa es la manera de ser santo. Le dije, ay, perdón, yo no la vi. Y ella siguió peleando. ¿Qué yo hice? Cuando ella siguió peleando, que me dijo, bota y suela verde, yo me quedé callada. Eso es una cosa de mi país, cuando te ofenden, ¿no? No sé, en vuestros países. La mujer me dijo de todo. Pero es que yo no me di cuenta cuando yo me fui más rápido, porque no fue que le metí. Y yo, bueno, que ya le pedí perdón, señora. Entonces, ser santo es así, en la caja, en el banco, en la universidad, es un estilo de vida. Ya estamos terminando, solamente faltan 10. Cristo dice, ¿por qué? Porque es un estilo de vida. Porque el mismo Cristo dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mismo Cristo dice que tenemos que ser luz. Entonces ahí hay una pareja que hay que bailar ese son, no siendo como ellos, pero estando con ellos. Los seguidores de Jehová, ahí en Levítico 19, tenían que ser diferentes. O sea, ¿se acuerdan que hablamos que los cananeos, qué calor, Dios mío, tengo, metían a sus hijos a quemar? Un muchacho podía vivir con su tía, tomarla como esposa o con su hermana. Eso hacían ellos. Sin embargo, Dios le dice, ustedes tienen que ser diferentes. Tú no te puedes casar con tu hermana. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Porque eran el pueblo de Dios. Igual nosotros. Nosotros tenemos un llamado a ser diferentes. Si están diciendo A, E, I, O, U, y la Biblia dice que no es así, que A, B, C, D, E, ¿qué tenía que decir el creyente? Lo que dice la Biblia. Y ahí es cuando es más difícil ser santo. Cuando el mundo está diciendo una cosa y la Biblia dice otra. ¿Qué verdades prácticas podemos coger de aquí, de esa frase? Que Dios habla y que Dios le da una orden. Pues nosotros creemos que hay una verdad, aquí un principio, que es que la santidad es un llamado a reflejar a Dios. O sea, cuando alguien te empieza a hablar mal y tú respondes bien, ¿saben a quién estás reflejando? A Dios. Cuando muchísimas circunstancias de la vida cotidiana, como vamos a ver la semana que viene, la santidad no es tener la cosita aquí del ángel, la aureola aquí, la aureola. O lo lindo que somos cuando estamos aquí los domingos levantando los brazos y saltando. La santidad es eso, reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Es un principio bíblico. Porque no es que ya seamos santos, nosotros no somos santos, estamos en el proceso de la santificación. La cosa es que no somos santos, sino que Dios nos ve como santos. Y ahí es cuando teníamos que estar diciendo amén. Porque Dios, donde tú estás, como tú estás, por lo que has hecho, por lo que harás, por medio de la sangre de Jesús, Él te ve santo. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Nosotros, por nosotros mismos, jamás podríamos ser santos. Ahora, de este lado de la Biblia, de Mateo para acá, dejando Levítico para acá, vemos que somos santos, ya no tanto como en el Antiguo Testamento, que era matando las cabras y eso. Ya Jesús murió para que nosotros seamos santos. Somos salvos por gracia a través de la fe en Jesús. Eso es verdad, ¿verdad que sí? Pero el fruto de esa salvación nos lleva a vivir para glorificar a Dios. Porque hay muchos cristianos que dicen, no, porque la gracia, porque somos salvos por gracia. Eso es legalismo. Sí, somos salvos por gracia, pero el fruto de esa salvación, o sea, esa flor, es una vida distinta. Es una vida distinta. Se me perdió una diapositiva, no sé si ahora la miramos y si se me quedó por ahí arriba. Una que tenía como un puzzle, o la borré. La pasé, no, y no lo dije. Pero ahora vuelvo para puntualizar ese punto. ¿Saben qué, hermanos? Jesús oró para que nosotros seamos santos. En Juan 17. Él dice que la verdad de la palabra de Dios nos hace santos. Así que es importante que estemos aquí
y es importante todos los días leer la palabra de Dios. Porque la santidad no es que tú haces la oración, Señor, y yo te acepto como mi Salvador, yo soy santo y tengo la cosita aquí. No, la santidad es un estilo de vida. Así que vamos a coger un contraste de que vamos a coger dos cosas. Vamos a coger Levítico 19, 2, que dice seréis santo porque yo soy santo, y 1 Pedro, que siempre me acuerdo de Jacob, 1, del 15 al 16, que ya no dice seréis santos, sino sed santos. Y aquí yo dije, ay madre mía, ahí me cambiaron el verbo, porque Levítico está en futuro, seréis, más adelante seréis. Pero Pedro cuando habla a la iglesia, le dice sed, en presente. Vamos a hacer así como dos comparaciones. Lo que pasa es que en Levítico era una meta. En Levítico, seréis, era como la flecha que Dios agarra a Israel como una flecha y le dice, voy a tirar la flecha, ustedes serán santos. Pero en Pedro, porque ya Jesús murió por mí y me dio una nueva identidad, como dice Ezequiel 36, un nuevo corazón, ya yo no tengo excusa. Porque ellos tenían a Dios que le hablaba, que ellos lo podían ver, bueno, no podían ver, porque Dios no, pero era diferente, ¿no? En Levítico 19, Dios estaba hablando de manera audible, pero nosotros ahora lo tenemos mejor, ¿verdad que sí? Ahora vamos a participar al final, lo tenemos mejor, porque tenemos al Espíritu Santo de nosotros y ya no tenemos excusa. Pedro dice, sean santos, es en presente activo, es un presente, en griego, ni lo voy a mencionar porque no me va a salir, pero es algo de día a día, como un presente progresivo, como algo que está en movimiento. Sed. Un presente progresivo, como algo que está en acción. ¿Me entienden? Y ese es el contraste que quería hacer. Dios en el capítulo 19 nos guía, o les guía a ellos a vivir en santidad. ¿Saben por qué? Porque Él mismo es el ejemplo. Y eso habla del amor de Dios. Voy a buscar arriba esa diapositiva, se me perdió la número 9, que la palabra santo tiene una raíz en inglés interesante. Yo no voy a decir porque yo no sé hablar inglés, pero buscando el griego de Strong y todo eso, la raíz que más bonita, como holy, ¿no? La palabra santo viene de la raíz integridad. Ustedes ven que pusimos una imagen como de un puzzle. ¿Qué pasa con los puzzles? Que hay piezas por todos los lados. Cuando decimos que Dios es santo, queremos decir que Dios está completo. A Él no le falta una ficha. A Él no le sobra una ficha. Cuando decimos que Dios es santo, queremos decir que Él es íntegro, enteramente justo. En la misma proporción es amor. En la misma proporción es justo. En la misma proporción es misericordioso. En la misma proporción es fuego consumidor. Él es santo en su totalidad, en su plenitud, y significa estar completo. Entonces cuando le dice, yo soy un Dios íntegro, pleno, completo, y le dice, seréis santo, al final también es como una promesa. Él mismo, como con Abraham, él mismo se está comprometiendo a hacer a Israel santo. Y es hermoso verlo así. No sé si lo ven como yo. O sea, Él es santo, Él es completo, Él es ese puzzle con todas las piezas. Santo. Y Él le dice, yo soy santo, yo soy completo, pero me comprometo, les ayudaré, les proveeré, les daré los recursos para que ustedes sean santos. ¿Saben qué? El misterio de la última página. ¿Saben cuál es el misterio de la última página? ¿Saben que las Biblias empiezan, la mía está rayada? La Biblia tiene una hoja blanca, ¿sí, verdad? El misterio de la última página es que ahora soy santa, somos santos por medio de la cruz. O sea, ahora el Señor no nos dice seréis. O sea, yo voy a estar ahí para que sean, no. Ahora nos dice, tú tienes la capacidad, porque el misterio de la última página trajo a Jesús. Y Él es el motor de la santidad en cada uno de nosotros, hermanos. Y yo quiero que pensemos en esta última pregunta. Edinson, ¿tenía algo que decir? En lo que yo busco la pregunta.
¿Soy el micro o qué? Espera, que no se te va a escuchar y hay hermanos. Sí. Ahora vamos a empezar de nuevo, castigados. Creo que me escuchaban, me hablo muy pasito. No No es que yo hablo pasito. Pero voy a dar el ejemplo. En ese tiempo, en el momento de Levítico, el momento de decir Dios, que decía que lo estábamos leyendo de... habla, que sean santos, es como cuando una persona, digamos que como tú estás ahí y el predicador le dice como a toda la iglesia. Sabemos que dentro de la iglesia hay personas que como tal siguen a Dios como debe ser, como hay personas que no. Y pues en ese pueblo tan gigante habían personas que lo seguían de verdad, de todo corazón, como habían muchas personas que lo seguían como porque digamos en ese tiempo era más estricto Dios. Sí. Y ya pasamos al segundo, que ya es en el Nuevo Testamento, donde sed santos, es porque ya contamos con la gracia del Señor, de que ya contamos con ese abogado que nos hace salvos. Exactamente. Yo Entonces, me gusta llamarlo el misterio de la última página, porque no era difícil, porque Dios se puso como ejemplo. Pero es que ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos capacita, dice Juan 16. Y cuando tú haces algo que no está dentro de la santidad, si tú tienes el Espíritu Santo, no hay una cosa peor que el Espíritu Santo contristado. A mí me pasa que yo no encuentro ni cómo orar, yo no encuentro ni cómo levantar las manos. Cuando el Espíritu está apagado y contristado, es porque muchas veces violamos lo que tú sabes que es santidad. Porque hemos visto que Dios te revela lo que es santo. O sea, esas cosas que vamos a ver luego en el capítulo 16, Dios siempre revela. O sea, nosotros sabemos lo que está mal. Porque la ley además la tenemos en nuestros corazones. ¿Y qué pasa? Fallamos. Mentimos. Vamos a decir un pecado venial, ¿no? Mentimos. Una mentirita blanca. Ya yo voy bajando, pero yo ni siquiera me he puesto la ropa. ¿Cuánto le ha pasado eso? Es una mentira. Es una mentira. O dile que ya yo voy bajando, pero tú ni siquiera te has duchado. Ahí ya tú mentiste. Mentir es un pecado. El pecado te aparta de Dios. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo que dice, pero ¿por qué tú no empiezas a arreglarte antes? ¿Pero por qué? Tú no dices la verdad, me faltan 10 minutos, estoy atrasado. No, el Espíritu Santo te va redarguyendo y te va hablando y te va quitando esas conductas que tenemos. Eso es ser santo en la vida cotidiana. Luego ya vimos la santidad en ceremonias, eso ya lo vimos. Pero en la vida cotidiana a veces yo digo, a mi marido le digo, gratis fallamos. ¿Por qué yo tengo que decir, ya yo voy en el coche, si yo ni siquiera tengo la llave del carro en la mano? O sea, muchas veces fallamos la santidad por quedar bien con los demás. Porque nos gusta quedar bien, pero no nos gusta quedar bien contra Dios. ¿Cuántas veces la gente hace cosas? Ay, que el pastor no me vea. Pero ¿saben qué? Dios es santo y Él te vio. Y Él te dice, sé santo porque yo soy santo. Aunque tú lo hagas en oculto, aunque tú veas la pornografía, dice que el 75% de las personas ve pornografía. Quiere decir que si aquí vemos 17. Es horrible, es terrible. Pero claro, ve la pornografía, tu esposa no te ve, o tu mamá no te ve, o mi esposo no me ve. Pero el santo te vio. Cuando criticamos, cuando jalamos rencor, yo te digo que cuando yo lo vi, yo dije, ay, la raíz de amargura es una falta de santidad. Así que tenemos mucho, va a prometer mucho. Yo, cuando lo vi, todo lo que tenemos por delante, digo, Señor, gracias. Porque tú hablas y te revelas. Así que vamos a hacer la última pregunta. Dios en este capítulo nos guía a vivir en santidad, ¿verdad? Porque le dice así, 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 así. Y Él mismo es el ejemplo. Esto demuestra que Dios nos ama. La pregunta es, para que podamos participar, ¿qué nos enseña esto sobre su deseo, el deseo de Dios, de estar cerca de nosotros y transformar nuestras vidas? Nabila quitó la pregunta. ¿Qué nos enseña la santidad de Dios sobre su deseo de estar cerca de nosotros y transformar nuestra vida? No podemos irnos de aquí sin entender que hay algo ahí que nos enseña. O sea, Dios le dice, sé santo porque yo soy santo por algo, por el deseo de volver al mundo, en ese caso Israel, a Él mismo. ¿Qué nos enseña eso sobre Dios? Para participar. No solo yo, no es un monólogo, esto no es un monólogo hoy.
¿Entendieron la pregunta? Es la 33, la última. ¿Qué nos enseña sobre Dios? Ese deseo porque sin santidad no podemos estar cerca. Es como una relación a distancia. ¿Quiénes tuvieron relación a distancia? Yo fui una novia a distancia un tiempo. Entonces, el deseo de estar cerca hizo que mi esposo, después que nos casáramos, me trajera a España, ¿no? El deseo de Dios de estar contigo, Él lo expresa diciendo, yo quiero estar contigo, pero yo soy santo. Sé santo. ¿Qué nos enseña esto del deseo de Dios de estar cerca de ti y transformar tu vida? Ya sí que lo entendieron, ¿no? ¿O no? ¿Qué nos enseña? Dice que seamos diferentes al resto. Yo soy tu traductora. Que seamos diferentes. ¿Cómo es, David? Eso es lo que pasa, que YouTube, ya me han dicho los hermanos que no se escuchan la participación. Pero Alberto dice que ser diferente. Ahí está el micro, pero con cuidadito, porque si quiere el micro. ¿Alguien más quiere el micro? ¿Qué nos enseña sobre Dios? Ese deseo de estar cerca de nosotros, y Él quiere que seamos como Él para podernos acercarlo. Sin santidad no podemos acercarnos a Dios. Después, David. Pues yo lo veo como que nosotros somos sucios y Dios es como somos sucios, estamos sucios, continuamente nos ensuciamos y Dios como nuestro Padre nos quiere ver limpios y yo veo la santidad como una vestidura. Entonces el Señor nos quiere ver limpios, nos quiere cambiar, así como un niño, no sé, de 2 años, la niña que acaba de pasar, no le gusta que la vistan, pero el Señor nos quiere vestir de su santidad y nosotros no nos dejamos. Entonces, hay veces que venga, tienen que venir los jóvenes porque enriquecen. Y entendemos más, bajamos Levítico a nuestra vida, porque que Levítico es un libro difícil. David, yo no sé si el hermano Hebri, el micro lo mandamos con cuidadito, que los micros son de cristal. Y agradezco mucho a los hermanos por su fidelidad y por las participaciones. Bueno, un ejemplo de santidad a veces se me presenta, o sea, en reiteradas ocasiones. Yo normalmente juego ahí en el arena y a veces tenemos que viajar a Pamplona, casi todos los juegos de nosotros son en Pamplona y vienen aquí y viceversa. Pero ¿qué pasa? A veces termina el partido y no tenemos que ir a comer algo, qué sé yo, a compartir. Pero es que ellos notan que yo siempre pido zumo, yo no pido cerveza. Entonces, pero lo hago de una forma que ellos no me vean, no, este quiere ser más, o sea, no, y se le hago entender que no me gusta, y ya, entonces siempre le digo lo mismo, digo yo, el deporte no hace esquina con el alcohol, y punto. Y trato de alguna manera de que ellos no se sientan incómodos, pero al mismo tiempo yo mantener cierta postura, ¿sabes? Pero claro, eso no es que me garantiza la vida eterna, ni mucho menos, pero es como decimos ahí, tenemos que ser un poquito, cuidar esa nuestra santidad, por decirlo de alguna forma. David también quería hablar. David. Yo iba a decir que a mí lo que me dice es que yo ya no tengo que decir que soy pecador, aunque lo sea, sino que soy un santo que peca. Sí. Que si él está conmigo diciéndome eso y yo voy diciendo que soy pecador, él va a decir, pero no te santifiqué con la sangre. Amén. Yo también lo he pensado, ¿eh? Sí. ¿Alguien más? Yo pienso que mi respuesta es que pienso que Dios sabe que la santidad no es seguir reglas, sino caminar con Él día a día, lejos de lo que nos destruye. En el caso, el alcohol, tener una mala identidad de mí mismo. La santidad en mi palabra es caminar cerca de Dios, porque sin santidad yo no podría. Porque por eso el pecado del mundo, y por eso vino Jesús, para volvernos de vuelta a Dios. El deseo de Dios es tener una relación personal, porque la relación que va a tener con el Enis no es la misma que conmigo.
una relación personal, íntima con nosotros y transformarnos para que reflejemos su carácter. O sea, porque no es, bueno, ahora yo soy santa y me quedo en mi casa, no. Ahora a mí me toca, como el hermano dice, ¿no? Los jueves mostrar el carácter de una manera, no, es que me gusta más el zumo, me gusta más la vitamina C, esas cosas, para que no vean que es un legalismo. Su guía, porque Él nos guía todavía, cada día por su palabra, es la muestra del cuidado de Dios en nuestra vida, como un padre que decía el hermano, que enseña a sus hijos el mejor camino para vivir en libertad y plenitud. Y entonces tú no eres esclavo de nada, porque tú no eres esclavo del vino, no eres esclavo de las cosas que esclavizan. Entonces, un titular, un hashtag, a los jóvenes que están por ahí muy movidos, la santidad no son reglas, no te ponga, uno mismo luego madura y se da cuenta que la santidad es caminar con Dios. Entonces yo no puedo caminar con Dios siendo mentirosa, porque el que habla mentira es el diablo. Yo no puedo caminar con Dios robando, porque Él dice, si tú quieres ser santo, no robas. Entonces ahí, cuando tú vas caminando, Él mismo te va mostrando cuántas cosas nos faltan y cuántas cosas el Señor nos ha quitado. Así que cerremos los ojos y pensemos de dónde Dios nos sacó. Piensen en cómo eras cuando Dios te encontró. Y cuántas cosas el Señor ha santificado en tu vida. Cuántos hábitos, cuántas maneras de hablar, cuántas amistades quitó y cuántas amistades nuevas proveyó para que tu santificación crezca. Ese es el cuidado de Dios real para nuestras vidas. Así que, hermanos, gracias. Que esta semana experimentemos esa vida en santidad. Yo no soy muy buena para esas oraciones que hace el pastor. Si el pastor quiere pasar y orar, que ore, pero quiero dejarle eso en el corazón. La santidad es vivir o caminar cerca de nuestro Dios y estar atento a su cuidado, a la poda, decía el pastor, a su cuidado, a cómo Él nos guía. Así que, hermanos, bendiciones.